Hola muchachos, bonito inicio de semana. El día de hoy les grabo este video para explicarles las actividades de la semana. El trabajo en clase de esta semana está incluido en nuestra categorías de la historia. La primera actividad se llama análisis de hecho histórico. Vamos a ver la actividad. Y aquí tenemos que dice, observa la infografía y analiza un hecho histórico. Utiliza el ejemplo que te proporciona en la infografía. Vamos a ver la infografía. Esta infografía es interactiva. Entonces, en la presente vamos a analizar un hecho histórico a través de las ciencias y técnicas auxiliares de la historia. Ahorita aparece. Y aquí tengo mi infografía. Entonces, ¿qué voy a analizar? Aquí en el menú me dice que voy a analizar el hecho histórico que son las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y que tienes que dar un clic en el icono para observar el concepto y el ejemplo. El ejemplo se encuentra aquí. Aquí les voy a decir qué es la geografía y aquí dice que la geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra y que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó para analizar el hecho histórico a través de la localización de fronteras y territorios en conflicto antes y después de la guerra, que hubo muchos grupos étnicos que participaron. La siguiente es la sociología, etcétera. Y así van a ir analizando el hecho histórico conforme a los conceptos. Sí, vemos que aquí les digo que es interactivo. Aquí está derecho, aquí tenemos política, aquí literatura, y tenemos las técnicas auxiliares. En este caso, yo me auxilié de la cronología, que es la sucesión de los hechos, cómo fueron llevándose a cabo, la numismática, el cambio de divisas y de monedas que existieron en ese tiempo, la heráldica, el estudio de los escudos, y las banderas. Recordemos que en esos tiempos se creó la suástica como representante del nazismo. La diplomática, el estudio de los documentos históricos que se generaron, la falerística, que estudia las medallas y condecoraciones que se les dieron a los soldados, y la filatelia, que estudia los sellos y timbres de aquellos periodos. Entonces, espero que les guste esta actividad. Sí, en esta les digo cuáles son las ciencias auxiliares de la historia. Una vez que terminé de hacer esto, pues realizo mi actividad sobre algún hecho histórico. Se me ocurre la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la independencia de México, la conquista de México, la Tenochtitlan, la Revolución Industrial, cualquier hecho histórico que ustedes quieran analizar a través de estas 6 ciencias y técnicas auxiliares. Ahora voy a pasar a mi siguiente actividad, ¿sí?, que es la 2.2, que se llama categorías propiamente de la historia. Vamos a ver la tarea y nos dice así: completa el cuadro de doble entrada de las categorías históricas. Sí, este cuadro de doble entrada ustedes lo van a tener en Drive. Si trabajas con libreta digital, lo copias y lo pegas en tu Drive para que aparezca completamente. Este es el apunte y actividad. Es apunte porque yo te doy todos los conceptos, ya sea de las categorías que es hecho histórico, espacio, tiempo, coyuntura, estructura, duración, etcétera. Y tú vas a ir incluyendo ejemplos de cada uno de estos espacios. Por ejemplo, yo aquí hablo como un ejemplo de hecho histórico, el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Si voy a colocar el espacio histórico de fue yo voy a poner aquí que fue en Manhattan o en Nueva York, en Estados Unidos.
Sí, y así sucesivamente el tiempo histórico, el 11 de septiembre de 2001. Y así lo voy a ir llenando este cuadro donde me dan los conceptos y coloco los ejemplos. Entonces, recuerden, libreta electrónica, copio y lo pego en mi libreta electrónica. Si yo voy a trabajar con libreta normal, pego el documento en mi cuaderno o bien lo paso, dependiendo de cómo te guste trabajar. Cierro y ahora vamos a la siguiente actividad, que es la 2.3. Perdónenme ustedes. La 2.3. En la actividad 2.3 vamos a hacer una investigación acerca de los actores de la historia. Dice, estudia y pega el apunte actores de la historia y el papel de las colectividades. Posteriormente investiga la biografía de un personaje histórico que consideres que haya cambiado el mundo desde tu perspectiva, el papel de los afrodescendientes en la historia de México. Aquí tenemos la guía de evaluación y vamos a ver el apunte. Este es el apunte que vamos a pegar en nuestra libreta física o digital. Aquí tengo el apunte, el papel de los héroes y los élites en la historia. Y el papel que juegan las colectividades en la historia. Aquí puse una imagen de las personas del continente africano que llegaron a nuestro país y después les pongo una foto representativa de el siervo de la nación, que realmente él es nuestro verdadero padre de la patria, porque fue el que organizó la independencia de México y nos dio una base jurídica a través de los sentimientos de la nación. Y es Morelos. Y como podemos ver, aunque aquí le han puesto pues totalmente facciones diferentes, él era afrodescendiente, así tenemos a Guerrero y a otros héroes de nuestra independencia y en nuestro país que han sido afrodescendientes. Por lo tanto, debemos aceptar que no solo por nuestra sangre corre una etnia indígena, sino también somos afrodescendientes. Y en ese orden de ideas, nosotros vamos a buscar a nuestro héroe, el que gusten de cualquier país, y en México el papel de los afrodescendientes. Entonces no se les olvide hacer su actividad. Actividad 2.4. Para nuestra actividad 2.4, a mí me gusta muchísimo esta actividad. Quiero que la vean. Y otra vez les doy el apunte de lo que es la historia universal, de lo que es la historia nacional y lo que es la microhistoria. De hecho, los historiadores afirman que no se puede construir una historia si no es regional. Para hacer una historia universal debemos de hacer un enfoque de qué es lo que está pasando en cada uno de los pueblos. Entonces, aquí les doy el apunte de lo que es historia universal, historia nacional y microhistoria. Les doy las etapas de la historia universal y luego las etapas de la historia de México. Y posteriormente les pido que investiguen algún hecho histórico de su comunidad. Por ejemplo, se me ocurre que en Calpulalpan fue la batalla de Calpulalpan y tenemos ahí los vestigios de que sucedió ese acto. A lo mejor aquí en Jilotepec algunas personas dicen que murió doña Marina, conocida por nosotros como Malinatzin o Malinche, y que fue enterrada en el atrio de la iglesia o bien fue enterrada en la capilla de Coscomate. Entonces, ese es un hecho histórico que podemos narrar y de dónde lo hemos obtenido, o bien cuando se fundó Jilotepec, cuando se hizo Villa Canalejas, no sé, cualquier hecho histórico que ha sucedido en su comunidad, incluso que se haya vuelto un mito o una leyenda. ¿Sí?
y lo van a narrar conforme a los protagonistas, el lugar donde sucedieron, cuándo, qué causas lo propiciaron, el desarrollo de ese acontecimiento y las consecuencias. A lo mejor se convirtió en un mito, a lo mejor hasta la fecha en Calpulalpan se sigue festejando esa batalla de los realistas contra el ejército insurgente comandado por Hidalgo, donde fue su primera gran derrota del ejército. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder hacer esa actividad. Y su última actividad es un cuestionario del bloque 1, porque con esto ya terminamos nuestro bloque 1. Y vas a contestar el cuestionario y vas a trabajar y vas a enviarme, sí, tu captura del bloque final. ¿Por qué? Porque no te estoy pidiendo que te registres, pero el cuestionario es única y exclusivamente para ustedes. Dice la Escuela Preparatoria Oficial número 40, Historia de México 1. El tema o el bloque es la historia como constructora de identidad y su carácter científico, y solo voy a contestar una pregunta. Dice, es el estudio científico de las sociedades a través del tiempo. Historia. Y me dice ahí que la contesté correctamente. Luego me dicen, ¿quién es el padre de la historia? Y entonces yo le voy a decir que es Sócrates. Y entonces me va a salir la pantalla de que es incorrecto. En ese caso, tú tendrás la posibilidad de contestar este cuestionario. Okay, aquí me están diciendo que si les autorizo a las personas que utilicen mi cuestionario, ya les dije que sí. Voy a regresarme a su actividad y posteriormente en esta actividad todavía no lo coloco, pero les estaré revisando sus apuntes de la quincena. Es decir, como ya terminamos el bloque 1, les estaré revisando sus apuntes desde la portada y de todo el desarrollo del bloque 1. Sí, les mandaré a los grupos en WhatsApp o en el foro de dudas cuáles son los trabajos y el orden en que tienen que registrarse. Muchísimas gracias por su atención. Espero que empiecen una semana llena de ánimo y nos vemos en clase el día miércoles. Bye.